Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un honor para mí dirigirme a ustedes con el estudio de la palabra del Señor. Espero que usted esté listo para poder estudiar la palabra del Señor. Mientras tanto, espero que también le haya ido bien todo el día, que el Señor haya estado con usted, ¿verdad? Y que el Señor esté dándole la provisión que usted y su familia necesitan y la protección, ¿verdad? No olvidándonos que cada vez que salgamos tenemos que cuidarnos, porque cuidándose usted, cuida a su familia. Si la ciudad cambia a semáforo amarillo, no quiere decir que usted va a salir descuidado a la calle, ¿verdad? Siempre tiene que cuidarse, porque los casos siguen dándose del coronavirus. Así de que, obedeciendo, es como nos vamos a proteger. Amén. Muy bien, esta noche quiero que estudiemos un poquito la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Bajo la idea de la relación de los creyentes entre sí, ¿verdad? No se olviden que Romanos capítulo 12 realmente es ética cristiana pura. ¿Qué significa ética cristiana? Es cómo tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Y Romanos 12 habla mucho acerca de eso. Entonces vamos a hablar de eso, pero antes vamos a leer la palabra del Señor y después una pequeña oración. Dice la palabra del Señor: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. No se olviden que la Biblia es inspirada por Dios. Eso significa que en la mente de Dios se formó la escritura y Él le pidió a los escritores que escriban lo que ahí está. Por lo tanto, si está con la mente de Dios, necesitamos de Dios para que nos ayude a entenderla. Y eso se llama iluminación del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, por esta lectura de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tú nos ministres, nos hables, pero también no solo eso, sino también queremos tener un corazón y una mente para oír tu palabra y atesorarla y ponerla en práctica. Gracias por haber cuidado a nuestros hermanos toda esta semana. Estoy seguro, Señor, que tú vas a bendecirnos en estos días. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema es la relación de los creyentes entre sí, ¿verdad? Cómo nos llevamos entre nosotros. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Lo primero que quiero mencionarles es que el creyente debe saber la voluntad específica de Dios para él, ¿verdad? Cada creyente debe de conocer la voluntad que Dios quiere para él y cumplir nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero es conocer la voluntad de Dios. No se olviden que los dos versículos anteriores hablan acerca de eso, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Y hablando acerca de la voluntad de Dios, aquí nosotros vemos dos cosas importantes respecto a la voluntad de Dios para los creyentes. Uno es la voluntad de Dios para los creyentes en general, que estamos hablando es la voluntad general de Dios. Y
¿Cuál es la voluntad general de Dios para los creyentes? Eso lo encontramos nosotros en Romanos 8:29. Bueno, no solo en Romanos. Efesios habla acerca de eso también. En Efesios 4, después de los dones ministeriales, ahí habla, ¿verdad? Pero ya lo vamos a leer en un ratito. Por ahora, quiero leerles el versículo de Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo muestra cuál es la voluntad general de Dios, es decir, para toda la iglesia. ¿Qué es lo que Dios pretende con nosotros, la iglesia? Que todos lleguemos a conformarnos a la imagen de su amado Hijo. Que usted y yo nos parezcamos a Jesús. Que usted y yo reflejemos al Señor Jesús. Eso es el deseo y la meta que Dios quiere que nosotros alcancemos como pueblo de Él. Como les dije que también el apóstol Pablo lo menciona en Efesios y hay otros versículos obviamente y por el tiempo no lo vamos a usar, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4 verso 13, hasta que todos, oiga, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí estamos viendo nosotros la voluntad general de Dios para la iglesia. Es decir, esto es para todos. Todos debemos de llegar a ese nivel. Y no es tan fácil, ¿verdad? Ahora, el asunto es que la voluntad de Dios para la gente era que ellos reflejen a Dios. Porque, por ejemplo, allá en el jardín del Edén, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, a imagen de Dios los creó. Entonces, el ser humano tenía que reflejar a Dios, pero eso se perdió por causa del pecado. Entonces, Dios lo que está haciendo ahora es rescatar esa imagen. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesús. Y eso es lo que tenemos que lograr. Realmente, si eso se pudiera medir con métrica o algo por el estilo, estaríamos muy chiquitos comparados a Jesús, ¿verdad? Definitivamente. Pero el plan de Dios es eso. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, el Señor tiene que hacer una transformación espiritual en su ser y usted nace de nuevo. Ese nuevo nacimiento ya nace a la imagen del Señor Jesucristo. Y nosotros vamos trabajando para alimentar esa imagen y reflejarla al mundo. Entonces, la voluntad de Dios para todos es que nos conformemos a la imagen de su amado Hijo. Y todo lo que usted ve en Efesios capítulo 4, esos 5 dones ministeriales y los otros dones que aparecen en distintas partes, sirven para ayudarnos a conformarnos a esa imagen, ¿verdad? Entonces, Dios está trabajando para rescatarnos, rescatar esa imagen de Dios en nosotros. Y pienso yo que cada cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón está consciente de eso. Y también espero en Dios que estén reflejando eso ante nuestros amigos. Porque crea o no, los amigos están esperando que usted y yo reflejemos a Dios en nuestros corazones. También, entonces, hablando acerca de que el cristiano debe de conocer la voluntad de Dios, primeramente la voluntad general es la que le menciona. Ahora la voluntad específica, ¿verdad? La voluntad específica de Dios para cada creyente. Dios tiene algo que quiere de usted, Dios tiene algo que quiere de mí. Y eso ya es distinto, porque lo que Él quiere de mí a lo mejor no es lo que Dios quiere de usted, ¿verdad? Pueden ser dos cosas distintas. Algunos coincidimos en lo que Dios quiere. Por ejemplo, si Dios te llamó a ser un pastor, también a otro le llamó a ser un pastor, entonces Dios quiere que tú seas pastor, ¿verdad? Y tú solo tienes que hacerlo.
y obedecerle. Y entonces coincidimos algunos con ciertos dones, pero no todo, no es una regla general, ¿verdad? La voluntad específica de Dios para cada uno, de los que respondemos a su amor y a su misericordia, está en dos maneras. Esto, lo primero, voluntad específica de Dios para usted. No dejarnos que el mundo nos apriete en su molde egoísta. Porque eso nos dice Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. O sea, no te metas en el molde que el mundo tiene. ¿Y por qué metemos esto en el área de voluntad específica? Porque, es decir, cada uno debe de lograr eso, ¿verdad? Es algo específico, es para mí. Sí, para usted también, pero es una lucha muy personal que yo tengo, ¿verdad? Y la otra es que nos sometamos al Espíritu y a la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento diariamente. ¿Por qué es que los pastores, ministros, maestros, siempre nos están motivando a leer la Biblia, a leer la palabra, a escudriñar, a meditar? Se hacen talleres espléndidos sobre cómo hacer un devocional, cómo meditar en la palabra, cómo hacerse preguntas del pasaje bíblico que estás leyendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está ayudando a transformar tu entendimiento. Eso te va a ayudar a ser otra persona, a no pensar como piensa el mundo. El fracaso de muchos cristianos es que como ahí sí hacen todos, así también ellos quieren hacer. Nosotros no hacemos como hace todo el mundo, hacemos como la Biblia nos dice a nosotros que hagamos. Entonces debemos de recordar una cosa importante. Primero, que el cristianismo es una religión de relaciones. No es una religión de indiferencia. No seguimos a un Dios indiferente que no le importa lo que yo hago. Y tampoco es una religión donde, bueno, todo el mundo va, pero no me importa lo que está pasando con el que está al lado. No somos como Caín, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta por y a ver tu hermano. Y Caín dice, bueno, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No, claro que nosotros somos guarda del uno del otro. Eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Quiero que regresemos a Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí hace una analogía, una comparación el apóstol Pablo entre la iglesia y el cuerpo humano. Entonces él habla de que el cuerpo tiene muchos miembros, tiene dedos, tiene codo, tiene nariz, tiene ojos, oídos, y cada uno tiene una función importante. Y bueno, y el apóstol Pablo allá en Corintios habla de otra forma, ¿verdad? El ojo no va a decir al oído, bueno, no te necesito, o a la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Se necesitan mutuamente y se ayudan y se coordinan para poder funcionar. Y entonces el sueño, el deseo de Dios es que la iglesia tenga esa misma armonía de funcionamiento. Y por esa razón, los cristianos tenemos que entender que la vida cristiana es de relación. Por esa razón también es absurdo que uno como cristiano diga, no necesito ir a la iglesia, no necesito estar en contacto con los demás para ser cristiano. Claro que lo necesitas, porque si menosprecias el cuerpo de Cristo, estás menospreciando a Dios mismo, al Señor Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es bien importante relacionarnos. En las congregaciones a veces hacemos ciertas actividades para poder relacionarnos. Una tarde alegre donde hay una dinámica de rompehielo para poder conocernos y qué sé yo. O simplemente en el entretiempo una tacita de café, sentados en la mesa para convivir, compartir, no tanto para gastar, pero para compartir. Es triste ver a algunos cristianos que llegan a la iglesia, oyen el mensaje, cantan alabanzas, todo, oran
y se van y no saludan a nadie. No, hermano, tenemos que aprender a relacionarnos. ¿Sabe una cosa, mi querido? Esta familia cristiana es la que vamos a tener por la eternidad. Cuando usted llegue al cielo, allá no va a estar papá, mamá, hermano. Bueno, no quiero decir que no van a estar, pero ya no se van a relacionar de esa forma. Somos el cuerpo de Cristo y esa es la familia que estaremos en el cielo. Entonces aprendamos a relacionarnos. Somos distintos, usted y yo somos distintos, no somos iguales. Bueno, yo no pretendo que usted sea igual a mí, ¿verdad? Y usted no pretenda que yo sea igual a usted. Somos distintos, pero complementarios. No necesitamos ser uno del otro. Otra cosa importante en cuanto a esto es que el plan de Dios es que la gente nazca dentro de una familia. ¿Qué le parece? Hasta el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, vino a través de una familia, de José y María. Y se relacionaron en la sociedad como familia. Y José y María tuvieron más hijos y estaban la familia del carpintero, ahí estaban. Y no es este el hijo del carpintero, y no están aquí sus hermanos, y menciona 4 nombres de sus hermanos, el libro de San Mateo. Y sus hermanas están con nosotros. Ellos estaban admirando a Jesús, ¿por qué sabe tanto si él es simplemente un carpintero? Es que no era simplemente carpintero, era Dios en la tierra, obviamente, pero nació en familia. Y es lo que Dios quiere. ¿Y usted dónde nació? Nació en una familia. Es lo mismo en el nuevo nacimiento. Dios quiere que tú nazcas en una familia cristiana, de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, en la familia no necesitamos el uno del otro y juntos luchamos por la vida. Si hay una deuda, si los hijos ya están grandes, papá, mamá, los hijos se unen para poder salir adelante. Si van a comprar un carro, una casa, si van a poner un negocio, es necesario la unidad de la familia. Esa misma unidad Dios quiere ver en la iglesia, que juntos luchemos para salir adelante como congregación. También hay una gran diferencia entre un grupo y una familia, ¿verdad? En un grupo, la gente no se conoce exactamente entre sí, ¿verdad? En la familia nos conocemos entre sí. Un ejemplo, usted va al estadio a ver a su equipo favorito y va con un par de amigos, ¿verdad? Se conocen entre los amigos, pero no conoce toda la gente que está en el estadio. Ellos gritan, usted no sabe qué problemas tienen, qué necesidad tienen, si comieron o no. No son familia, solo es un grupo. Pero en la familia tenemos que aprender a conocernos y nos conocemos y sabemos, como un dicho dice por ahí, sabemos de qué pata cojea, ¿verdad? Entonces, nos conocemos nuestras debilidades, necesidades, virtudes, logros, tristeza, fracasos, alegrías. Todo eso es parte de una familia. En un grupo no es para ayudarse. En una familia tenemos que ayudarnos unos a otros. Gálatas 6:2 dice sobrellevar los unos la carga de los otros. Eso habla de la familia de Cristo. Y en los problemas que hemos tenido que enfrentar problemas, ¿verdad? Y muchas veces pedimos oración a otros para que nos ayuden a orar. Tal vez no tiene el dinero para sacarme de la crisis, pero puede ayudarme a clamar a Dios. O si estoy confundido, no sé qué decisión tomar, entonces puedo ir a uno de mis hermanos y decirle, oye, ayúdame a orientarme. Necesito tomar una decisión. Esa es la familia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. También hacemos eso. Una verdadera familia cristiana, cuando vemos a otro cristiano en problemas, nos sentimos tristes. No queremos que estén pasando esos problemas. Pero si le vemos tener un éxito, cuánta alegría me da a mí ver a un chico de la iglesia que se va a graduar o se está graduando, que está alcanzando un logro, que dice, mire pastor, me puse un negocio. Maravilloso. Solo porque yo no lo tengo no me voy a sentir envidioso de eso. No tengo que gozarme con ellos. Cuando la familia es disfuncional pasa eso, ¿verdad? Que uno siente envidia del otro. No, en la familia cristiana no tiene que ser así.
Y también en el cuerpo humano, cada miembro tiene una función. Asimismo, en el cuerpo de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos una función. La pregunta que tengo yo, ¿cuál es tu lugar en la iglesia? ¿Sabes cuál es tu lugar? O hasta el día de hoy no sabes qué vas a hacer en la iglesia, por qué estás ahí, cuál es tu actividad, cuál es tu función. Ah, ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo eres? ¿Eres un pie? ¿Eres una mano? ¿Un oído? ¿Eres nariz? ¿Eres boca? ¿Eres manos? ¿Ah? Pregúntale a Dios. Dile, Señor, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Ayúdame a ocupar el lugar que me corresponde a la iglesia. Algunos son rodillas en la iglesia. Oh, cuánto amo a esa gente yo. Esa gente que dice, pastor, estuve a las 4 de la mañana orando por usted. Ellos son rodillas y son tan fundamentales para nosotros. Hay otros que son ojos y vienen y me dice, pastor, mire, hay una necesidad en la iglesia, esto y esto. Qué bueno que yo no lo veo, pero usted sí lo puede ver. Y hay otros que dicen, ¿puedo hacer tal cosa? Son manos, porque sirven al Señor. Estoy seguro que usted tiene algo que puede darle a Dios. Y usted tiene un lugar en la iglesia. Definitivamente lo tiene. Otra cosa, un segundo punto, tener la medida de sí mismo precisa. Esto es lo que nos enseña en cuanto a nuestra relación entre creyentes. Quiero regresar un poquito porque no les quiero confundir, ¿verdad? El primer punto que acabo de estar desarrollando ahorita es conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, la general, la que es para todos, y la específica, ¿verdad? El lugar que usted debe de cumplir dentro de la congregación. Y ahora tenemos que tener la medida de nosotros mismos exacta, precisa, ¿verdad? No muy alta ni tampoco muy baja. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es algo bien importante, sumamente importante. Y usted se dará cuenta que en un grupo o en una familia, algunos tienen más dones, más talentos que otros, ¿verdad? Y ahí podría entrar el orgullo y decir, yo tengo estos dones, entonces soy mejor que el otro, que es los problemas que pasaban en la iglesia de Corinto, ¿no? Los que hablaban en lenguas querían sentirse más, el que profetizaba. Aquí Pablo nos enseña a nosotros que entre la ética cristiana es tener el concepto exacto de lo que nosotros somos, sin estar presumiendo ni ser orgulloso. El otro punto es llegarse a sentir demasiado bajo, ¿verdad? Que bueno, esto en estos días se conoce como complejo de superioridad o complejo de inferioridad, que ambos extremos son malos. No se puede trabajar con una persona que se cree más que todos y que no se le puede enseñar nada, ¿verdad? No se puede trabajar así. Y con aquella persona que se siente deprimida, que yo no soy nada, no valgo ni siquiera un cero a la izquierda, entonces tampoco se puede trabajar así. Usted tampoco debe de sentirse menos. Mire, no importa si usted ocupa el miembro más insignificante en el cuerpo de Cristo, lo importante es que usted pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Así de que siéntase o crea lo que la Biblia dice que usted es. Simplemente es un hijo de Dios y útil en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nuestros dones y capacidades no deben hacernos orgullosos y sentirnos sobre los demás. Entonces tampoco sentirnos menos o más bajos si no tenemos los mismos dones que tienen otras personas, ¿verdad? Cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y cada uno es útil en su función. Efesios 3:8 dice,
a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe quién dijo eso? El apóstol Pablo. Oiga, hermano, si ha estudiado la vida del apóstol Pablo, realmente es uno de los más grandes apóstoles, no solo en el atrevimiento que tenía de llevar la palabra y en la valentía que tenía para poder sufrir por causa de la predicación, sino el conocimiento profundo que tenía. Ese hombre tuvo la revelación de ir al tercer cielo y dice que allá vio cosas que a nosotros no está permitido ver y oyó cosas que nosotros no hemos podido oír. Sin embargo, en este verso dice que él se siente menos, él se siente el más pequeño. ¿Por qué razón dice eso? Porque él no quiere sentirse orgulloso o sentirse superior a los demás. Entonces, usted tenga un concepto correcto de usted, eso es todo, ¿verdad? Muchas veces si alguien es preparado, es estudiado y decimos doctor fulano de tal, no lo estamos subiendo de puesto, simplemente se ha ganado el título porque luchó para eso, ¿verdad? Ahora, si el doctor me va a ver de menos a mí porque yo no soy doctor, entonces él está en el problema. Pero yo tampoco tengo que sentirme menos que él solo porque yo no soy doctor. Cada uno de nosotros tenemos dones y función distinta en el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, necesitamos identificar el don espiritual que tenemos. ¿Ya? Los dones espirituales. Su manera o su manera de servir al Señor. La Biblia está llena de dones que nos enseña a nosotros que Dios usa a todas las personas de acuerdo a la capacidad que Él mismo nos ha dado. Porque si tú eres hábil para la música y tienes un oído tan fino, gloria a Dios, Dios te dio ese talento, ese don. Te dio ese oído musical. Es una maravilla eso. ¿Ah? Entonces ya lo descubriste. Ahora úsalo para Dios. Si no lo estás usando para Dios, entonces estás en problemas con Dios. Porque Dios te lo dio. No te lo dio el diablo, no te lo dio la farándula, no te lo dio el mundo, te lo dio Dios. Entonces, usa lo que Dios te ha dado. Vamos a leer aquí siempre en Romanos capítulo 12, verso 4 en adelante. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el de la enseñanza, en la enseñanza. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Hay muchos dones. Simplemente usted tiene que revisarlos. Y alguno de esos tiene usted. Obviamente una persona que tiene el don de servir no va a ir a servir, va a decir, solo a mí me toca y yo solo a mí. No. El que tiene el don lo hace, no le importa si el otro lo hace o no lo hace, porque es un don de servir. O el que reparte dice, solo yo regalo cosas, solo yo dono para la iglesia. No, él tiene el don, él se siente gozoso de hacerlo. Y el que preside lo hace con elegancia, con lo mejor que puede, ¿verdad? Ahora, mis queridos hermanos, hay muchos dones que no están todos aquí, obviamente, ¿verdad? En este pasaje bíblico, pero hay muchos dones. Simplemente revise qué es lo que Dios le ha dado para poder servir en la iglesia. Pero lo importante, hermanos, es que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y lo importante es que el cuerpo de Cristo estará en el cielo
algún día, cuando Él venga a recogernos. Muy bien, 3 cosas hemos hablado acerca de este pasaje bíblico. 1, los creyentes debemos de identificar la voluntad de Dios para nosotros. Tanto la voluntad global para toda la iglesia como la voluntad individual. Pablo, cuando él se convirtió a Cristo, le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dijo, ¿qué quieres que haga toda la iglesia? No, yo, ¿qué quieres que yo haga? Eso es importante, ¿no? Entonces, hablábamos que la voluntad general es esa y la voluntad específica es lo que Dios quiere que tú hagas en la iglesia. La segunda cosa que estudiamos es tener una medida exacta de lo que somos, ¿sí? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y también tenemos que agregar que nadie tiene que tener un concepto menos que el que debe de tener. Porque Dios no quiere que te sientas menos, pero tampoco quiere que te sientas más. Solo que quiere que seas lo que Dios ha hecho de ti. Y lo último, identificar el don. ¿Qué es el don que yo tengo? Saben que yo descubrí que no tengo el don para la música. Estudié un poco de música, definitivamente, fui a academia, aprendí un poquito de solfa y todo eso. Pero entendí que yo podría aprender teóricamente y otras cosas, pero el don no lo tengo. Y entonces me preguntaba, ¿cuál es mi don, Señor? Y me di cuenta que mi don era hablar. Y así era entre mis amigos, bien hablantín, y me metía en las pláticas. Entonces dije, lo que puedo hacer es predicar. Eso tal vez es de usted, ¿no? Y otra cosa que fuimos descubriendo, que podíamos dar clases, podíamos enseñar y también hacer consejería. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia, a través de la iglesia. Busque eso y pregúntele a Dios, Señor, dime cuál es mi don, porque yo quiero servirte a ti. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Gracias por los que escriben, los que están en contacto, los que mandan saludos, ¿verdad? Como hoy es día viernes, yo no les voy a mencionar, pero estoy en contacto y yo lo reviso después. Si tiene alguna petición, por favor, insisto, escríbanos con tiempo y nosotros vamos a estar en oración. Insto a los jóvenes que el día de mañana a las 4:30 se conecten en el Club NGA, que es el club juvenil de nuestra iglesia. Y el domingo a las 9 vamos a tener nuestro servicio dominical. Que el Señor les bendiga. Seguimos orando para cuando el tiempo nos toque regresar al templo. Amén. Estamos orando por eso. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia.